donde hay más humedad y más calor. Presentan diversas formas clínicas según el agente etiológico y región anatómica. ¿A qué me refiero con esto? Estos microorganismos presentan un tipo de lesión, por ejemplo, en la cabeza, y otro tipo de lesión en la región de la piel del cuerpo, o otro tipo de lesión a nivel de uñas. Entonces, el mismo hongo puede producir diferente tipo de lesiones. Ahora, una lesión puede ser afectada por diferentes tipos de dermatofitos o levaduras. ¿Cómo son las lesiones generalmente? Son descamativas, empiezan en el punto de infección, donde coloniza el hongo, empieza a desarrollar excéntricamente, y ahí va formando lesiones descamativas, eritematosas, con formación de pequeñas vesículas pruriginosas, ¿no? Entonces ya tienen una idea de cómo son las lesiones, después las vamos a ver mucho mejor. ¿Cómo se hace el diagnóstico? El diagnóstico exclusivamente con examen directo y cultivo. Solamente hay excepciones que vamos a explicar hoy día, donde solamente con el examen directo podemos dar el diagnóstico etiológico. Pero como les vuelvo a repetir, son excepciones. Hablando de las dermatomicosis, ya habíamos mencionado que hay dos tipos de micosis, de dermatomicosis, las superficiales y las cutáneas. Y hoy día vamos a ver en la primera parte las micosis superficiales, no dermatofíticas, los hongos dermatofitos. Y tenemos agentes etiológicos como malacesia, que produce la malacesiosis. Dentro de esta enfermedad tenemos la pityriasis versicolor, que es común, que también la vamos a ver hoy día. Vamos a ver Atrichosporum spp y Piedrahia hortai. Estos dos agentes etiológicos afectan fundamentalmente el pelo, el tallo del pelo, por eso se dice que es una micosis superficial. Y las lesiones que producen se denominan piedra. Vamos a ver después por qué. Luego, en la parte más, en la dermis diríamos nosotros, vamos a ver lo que se llama las dermatofitosis. Las dermatofitosis producidas por hongos dermatofitos. Esta vamos a desarrollar en la segunda parte de la clase. Estas dermatofitosis también se denominan tiñas, y dependiendo de la zona, pues tenemos la tiña del cuero cabelludo, piel sin vello, uñas, en fin. Ahora, les había mencionado que estas dermatomicosis también pueden ser producidas por levaduras, y así tenemos las candidosis de piel, membranas y uñas. Esta parte, este tipo de infección la van a ver la próxima semana, el día lunes, con la profesora Juliana Romero, que va a tratar levaduras. Entre las levaduras que va a tratar es Candida albicans, Candida no albicans y Cryptococcus. Pero cuando trate Candida albicans y Candida no albicans, va a tratar pues de aquellos que las afecciones que también pueden producir en la piel. Muy bien, ya les había mencionado que hay micosis dermatofíticas y no dermatofíticas. Esto ya lo hemos explicado. Entonces empezamos con las micosis superficiales. Como dice, son micosis que se limitan a las capas más externas de la piel y afectan la córnea de la piel y región suprafolicular del pelo. Entonces aquí tenemos la anatomía esquemática del pelo. Miren ustedes, tenemos la epidermis,
Y a este nivel es que se producen las micosis superficiales. Dice suprafolicular. Entonces tenemos acá la raíz, ¿no? Del pelo, tenemos el folículo piloso, y estos hongos no van a afectar necesariamente el folículo piloso, sino la región supra, por encima del folículo piloso. Por eso dice región suprafolicular del pelo. Entonces vamos a estudiar a todos los honguitos que afectan esta zona de la piel. Empezamos entonces con el género Malassezia. Malassezia es un hongo Basidio miceto, ¿no? Tenemos al género, este es un género muy importante, constituido por levaduras lipofílicas. Entonces, para nosotros recordar siempre los términos, tenemos que ver siempre el prefijo. Lipo viene de grasas y filio tienen cierta afinidad. Filio es afinidad. Entonces, levaduras que tienen afinidad por ácidos grasos. Algo importante de estos hongos es que forman parte de la microbiota normal de la piel de humanos y se encuentran en un 75 a 98% de adultos sanos. Imagínense ustedes, solo el 2% de todo el grupo de ustedes no va a presentar, no van a tener estas levaduras dentro de su microbiota normal. Ahora, un punto importante de Malassezia, que su requerimiento nutricional es muy exigente. Requieren ácidos grasos de cadena media y larga como fuente de carbón. Entonces ya ustedes se están imaginando, si es que quisiéramos nosotros aislar a estas levaduras, vamos a tener que buscar un medio de cultivo que contenga ácidos grasos. Tiene características morfológicas y fisiológicas y bioquímicas similares entre ellos y diferentes de otras especies de levaduras. Estos hongos son dimórficos, presentan la forma de levadura en su vida saprofitaria y cuando parasitan, invaden la superficie, se multiplican y desarrollan más de la cuenta, van a formar hifas, al igual que Candida albicans. Tienen la capacidad de presentar simultáneamente la forma micelial y levaduriforme. Así es que si nosotros hacemos un raspado de la piel, vamos a observar hifas y vamos a observar levaduras. Presentan inestabilidad morfológica y fisiológica. Este punto es muy importante, porque si nosotros queremos hacer un estudio en el laboratorio de estos microorganismos, de estas levaduras, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque varían morfológicamente, varían fisiológicamente, entonces el estudio tiene que hacerse cuando recién se aíslan a estas levaduras. Entonces, ¿cómo los tipificamos? En la actualidad, la tipificación es por biología molecular. Miren, antiguamente a estos microorganismos, a estas levaduras, ya se conocían y se les denominaba pitirosporum. Ahí tenemos al ovale, al orbiculare, y también se conocía al pachydermatis. Miren que hay 17 especies tipificadas molecularmente, lipodependientes, y una especie que es la Malassezia pachydermatis, que no requiere de ácidos grasos. En el 84 se les decía Malassezia, solamente se hablaba de Malassezia furfur. En el 90 se hablaba de Malassezia ovalis y Malassezia furfur. Ovalis a los que se encontraban en el cuero cabelludo y furfur en la piel.
En el 96 ya se conocen por estudios fisiológicos más especies, pero definitivamente el estudio molecular permite reconocer a 17 especies que observan ustedes aquí y finalmente a Malassezia pachydermatis, que ya era conocida desde el año 1935. Vuelvo a repetir, Malassezia pachydermatis no es exigente, no es lipodependiente y también forma parte de la microbiota normal de los animales. Bien, seguimos hablando de Malassezia. Las especies de esta levadura, habíamos dicho que son lipodependientes, son comensales comunes de la superficie de la piel, principalmente donde existe abundancia de glándulas sebáceas, y así tenemos el tórax anterior, posterior, los miembros superiores, principalmente a nivel del hombro y los brazos, la cara, ustedes saben que la cara tiene gran cantidad de ácidos grasos, el cuello, el cuero cabelludo, ¿no? Y en la región retroauricular. Ahora, para que estos hongos produzcan patología, tienen que existir factores predisponentes. Entre los factores predisponentes tenemos las más comunes, las patologías cutáneas, como es la pityriasis versicolor, foliculitis y dermatitis seborreica. Pero también en los últimos años, esas especies de Malassezia se han incorporado en la parte que corresponde a levaduras emergentes porque producen patologías sistémicas en neonatos y pacientes hospitalizados. Entre los factores predisponentes tenemos nosotros el calor-humedad. Ya habíamos dicho que a los hongos les encanta el calor y la humedad. Ahora, también conocemos cuando hay depresión de la inmunidad, ya sea humoral, ya sea celular. Cuando hay dermatitis seborreica, hiperhidrosis, o se echa mucha humedad, factores genéticos. No todas las personas pueden desarrollar micosis. Hay factores genéticos que predisponen a estas micosis, inmunosupresión y miren, presente también la diabetes. Aquí hablamos de oclusión cuando estos hongos desarrollan y taponan los folículos pilosos, taponan las glándulas sebáceas. Entre los factores de virulencia tenemos que presencia de enzimas como la queratinasa, que tienen capacidad queratolítica, actividad lipoxigenasa, que son potentes mediadores inflamatorios y alérgicos. Esto se presenta fundamentalmente cuando los hongos invaden pues, los folículos pilosos y las glándulas sebáceas. Normalmente cuando están sobre la superficie de la piel no se ven estos problemas inflamatorios. Tiene actividad hidrolasa extracelular, producción de fosfolipasas y proteasas que vienen a ser las determinantes de virulencia. Entonces, conozcamos un poco cómo se presenta la pityriasis versicolor, llamada también tiña versicolor. Miren ustedes, habíamos mencionado que es una infección superficial, crónica. La mayoría de los hongos que infectan al humano producen infecciones crónicas. Entonces siempre vamos a hablar de cronicidad. En este caso, estas lesiones son benignas, ¿no? Y se presentan en las zonas que ya hemos mencionado, en las zonas donde hay mayor cantidad
de ácidos grasos. Miren ustedes, la piel se dice que se presentan, que empiezan a aparecer esas lesiones en la pubertad, en jóvenes, en adultos, miren ustedes. Entonces se presenta como lesiones maculares, pequeñas máculas que se van desarrollando excéntricamente, y llega un momento en que muchas de ellas van a formar una especie de mapas regionales, porque se van a ir uniendo poco a poco y van a aparecer unas lesiones bastante grandes. Entonces, la presencia de máculas pequeñas de 3-4 centímetros, máculas separadas, indican que son lesiones que tienen poco tiempo, 2 meses, 3 meses, hasta un año. Pero lesiones que forman placas regionales están indicando que son lesiones que tienen años, que son lesiones que no curan fácilmente con el tratamiento, ¿no? Entonces depende del tipo, de la especie de malacesia que está produciendo la enfermedad. Entonces, son lesiones ligeramente descamativas, no producen mucho prurito, casi las personas la no sienten casi prurito, y no es un problema. Si buscamos problema, puede ser el problema estético nada más. ¿A quién le gusta andar con sus plaquitas blanquecinas, ya sea en la cara o partes de la piel, ¿no?, del cuerpo? Ahora, estas máculas pueden ser de color, son de color blanco o de color rojizo. Va a haber una hipopigmentación, ¿no?, o sea, disminución del color, porque pueden ser afectados, pues, los pigmentos son afectados, es afectada la melanina, o pueden presentar un color rojizo. En este caso son hiperpigmentadas, pero generalmente son hipopigmentadas porque son afectados los melanocitos. Les había mencionado que también tenemos lesiones como la foliculitis, que se van a presentar en cualquier parte del cuerpo, y en este caso esto se debe a que los hongos van a desarrollar, en los folículos pilosos, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, y van a producir oclusión. Y al producir oclusión, van a producir también una reacción inflamatoria. Entonces, se van a presentar como placas pruriginosas, pústulas, que pueden localizarse, pues, en las zonas que ya hemos descrito. Los factores predisponentes: embarazo, leucemia, SIDA, ustedes ya conocen lo que produce esta enfermedad, diabetes, pacientes trasplantados, pacientes con antibióticos de amplio espectro. Entonces, ¿cuál es la patogenia? Ya lo hemos explicado: crecimiento exacerbado de levaduras en los puntos, ya sea folículo piloso, glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas. Y hay liberación, pues, de metabolitos que producen inflamación. En este caso tenemos las LIP5 lipooxigenasa, como ya lo hemos explicado anteriormente. También podemos hablar de dermatitis seborreica, cuando hay superproducción de ácidos grasos en cuero cabelludo. Entonces, estos hongos también pueden producir, ahondar la dermatitis seborreica, que se puede presentar a nivel de la región retroauricular o en la parte cercana, en la cara, en la parte cercana a la oreja. Entonces son lesiones eritematosas, grasosas, presentan un aspecto grasoso, pruriginoso.
Y en el cuero cabelludo, las lesiones son pruriginosas, van a producir mucha descamación y esto viene a constituir lo que se llama la caspa. Entonces la caspa es producida por levaduras de malacesia. La patogenia, como indica aquí, aumento del crecimiento de malacesia en zonas afectadas. Y hay una respuesta inmunológica del hospedero que estimula a que se produzca recambio de piel y por eso la descamación excesiva. Muy bien. Entonces, haciendo un recuento, tenemos la dermatitis seborreica, como el caso de la caspa, foliculitis, no hemos hablado de flefaritis, es cuando también la malacesia afecta los párpados superiores fundamentalmente. Se observan zonas descamativas en párpados superiores. También pueden producir otomicosis, es común la otomicosis en los animales, es raro en los humanos, pero puede presentarse. Y algo muy importante, como les había mencionado, que estos hongos también en las últimas décadas han adquirido mucha importancia debido a nuevas enfermedades, nuevos fármacos, nuevas técnicas médicas y van a producir pues las infecciones sistémicas, las fungemias. Es común en neonatos y centros hospitalarios. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de esta enfermedad? Sabemos que afecta las partes más externas de la piel, entonces tenemos que estudiar las escamas. ¿Qué tenemos que hacer? Tomar muestras de escamas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer fundamentalmente antes de la toma de la muestra? Tenemos que consultar y el paciente no debe tener tratamiento con antifúngicos sistémicos, ni locales, como cremas, ungüentos, lociones. Porque si el paciente tiene tratamiento, el resultado va a ser negativo, que no quiere decir que el hongo esté presente. De ser así, estos antifúngicos deben suspenderse por lo menos una semana. Y recomendar al paciente que el día que va a venir a tomarse la muestra no debe de bañarse y no debe de frotarse las lesiones. ¿Por qué? Porque las lesiones están superficialmente. Si hay un baño, si hay frotación, entonces vamos a eliminar las escamas. Bien, la recolección de muestras se puede hacer por raspado de la piel. Se hace un raspado de la piel con un bisturí estéril o puede ser con una lámina portaobjetos y esta muestra se va a recepcionar en una placa. Se puede tomar muestras de diferentes lesiones y esta se va coleccionando en una placa Petri estéril. O también se puede utilizar la técnica de la cinta adhesiva. Ustedes conocen la técnica de Graham. Algo parecido, para ello utilizan una cinta adhesiva, la cual adhieren a la superficie de la piel, desprenden la cinta adhesiva y la colocan sobre la lámina portaobjetos. ¿Qué es lo que hacemos con la muestra? Un examen directo. Al examen directo, cuando se trata de escamas, tenemos que utilizar el hidróxido de potasio, como ven ustedes aquí, una lámina, una gotita de hidróxido de potasio del 10 al 20%, laminilla, se calienta suavemente para que actúe mejor el hidróxido de potasio y al microscopio, ¿no? Entonces vamos al microscopio. Tratándose de la cinta adhesiva, desprendemos la cinta adhesiva y la podemos colocar sobre una gota pequeña de azul de lactofenol.
Ahora, cuando se trata de pústulas, por ejemplo, se trata de estas pústulas, tienen secreciones, se puede hacer frotisis y colorear con los métodos de Gram-Leishman u otras coloraciones derivadas de Romanowski. Entonces, en caso de infecciones sistémicas, se pueden hacer frotisis de muestras de sangre o abscesos. ¿Qué es lo que vamos a observar? Lo que vamos a observar con hidróxido de potasio, por ejemplo, tenemos aquí el acúmulo de levaduras agrupadas en racimo. Miren ustedes, las levaduritas se ven refringentes. Aquí tenemos en el fondo tenemos nosotros las escamas que se han digerido y están permitiendo observar las levaduras y los filamentos, las cifas que producen estos microorganismos. Ahora, estos microorganismos, por el aspecto microscópico, estas levaduras se pueden diferenciar. Algunas pueden producir levaduras ovoides, levaduras muy pequeñitas, hifas entrecruzadas, como en este caso, ¿no? Entonces varía. Pero lo importante es que si nosotros observamos levaduras agrupadas en racimo, hifas entrecruzadas, hifas gruesas entrecruzadas, nosotros ya estamos identificando a malacesia. ¿Qué malacesia? Para eso ya tenemos otros métodos. Con la cinta Scotch observaremos, miren ustedes aquí, estas levaduras y la abundancia de hifas entrecruzadas. Entonces, con estas características, nosotros podemos decir, miren ustedes, tenemos diferentes tipos de levaduras, de estructuras alargadas, estructuras muy redondas, pero todas agrupadas. Lo importante de estas levaduras, usted dirá, pero ¿cómo los diferencio de cándida? Ahora, este punto es bien importante. Realmente hay personas que hasta ahora no saben diferenciar una levadura de malacesia de una cándida u otras levaduras. Vienen al laboratorio diciendo, este es una cándida, estoy observando una levadura de cándida y no desarrolla al microscopio. Es una mastitis, es una lesión, pero no puedo observar. Lo que decimos nosotros, lo observamos, pedimos la lámina, miramos y al toque reconocemos. Esta es malacesia, le decimos. ¿Y por qué es malacesia? Porque malacesia presenta el punto de unión entre la yema o blastoconidia y la célula madre, una base ancha. Generalmente es una base muy ancha entre la célula. Acá está creciendo la célula hija, pero siempre va a formar una base ancha entre las dos células. Entonces, con esa característica, nosotros estamos tipificando a malacesia, levaduras de malacesia. Miren ustedes acá esta levadura con una base ancha, de igual manera aquí, ¿no? Entonces, con eso le podemos decir, efectivamente, no va a desarrollar en cualquier sabor glucosado. ¿Por qué? Porque es una malacesia y esta malacesia requiere pues de un medio especial, que lo vamos a ver ahora. Entonces, con esas características, ya sea que en láminas coloreadas, ya sea con hidróxido, nosotros en este caso, como excepción, podemos dar el diagnóstico definitivo. ¿Y cómo se informará? Decimos, examen directo, se observa diagnóstico, se observan hifas y levaduras agrupadas en racimo que identifican a malacesia SPP. Punto.
Ya con eso se puede dar el diagnóstico, se puede dar el tratamiento al paciente. Ahora, habíamos hablado que son levaduras lipodependientes y por lo tanto requieren medios especiales. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar de lado a nuestro querido agar saburó glucosado. Simplemente lo vamos a hacer selectivo. En caso de malacesia le vamos a agregar bilis de buey para eliminar a contaminantes. Le vamos a agregar aceite de oliva que le va a proporcionar los ácidos grasos, el antibiótico que va a inhibir a bacterias, el activione o cicloximida se llama también así, que va a inhibir a los hongos del medio ambiente, ¿no? Y se incuban a 32, 35, 38 grados centígrados, ¿no? Entonces desarrollan fácilmente a estas temperaturas. Ahora, existe el medio de Dixon, seguro en centros hospitalarios, muy pocos hacen el cultivo. En centros hospitalarios utilizan el agar Dixon, ya que es un producto elaborado por los laboratorios especializados, e indican la incubación a 35 grados centígrados. De todas maneras, a este medio de cultivo, a este saburó o al agar Dixon, debe acompañar el famoso saburó con cloranfenicol nada más, o puede ser con activione, incubar a temperatura ambiente, pensando que podría tratarse de Malassezia pachydermatis. Entonces, en el cultivo, miren ustedes por sus características morfológicas, podríamos decir que tendríamos acá la Malassezia globosa, Malassezia furfur, simpodiales y Malassezia estricta. Voy a regresar un ratito, se me ha pasado acá. Aquí. No les he mencionado que las Malassesias que se identifican molecularmente, tenemos la más importante, entre las más importantes, a la Malassezia globosa, a la Malassezia simpodiales y a la Malassezia furfur. Son las más frecuentes. Entonces, eso con respecto a las Malassesias. Acá tenemos en medios de cultivo. No podemos decir exactamente por el cultivo que es Malassezia globosa o furfur, porque para llegar presentan esas características macroscópicas, pero para decir efectivamente globosa o simpodiales o furfur, tenemos que hacer biología molecular. Pero en el 2005 también ya se elaboró un medio cromogénico, ¿no? Elaborado por Caneco, esto lo preparan ya los laboratorios, es un medio modificado, el de bacterias, el bacteriano, modificado, el cual contiene bilis de buey, glicerol, monoestearato de glicerol y Twin 60 para facilitar la acción de estos compuestos. Y si nosotros sembramos la levadura en este medio de cultivo, podemos reconocer a las especies. Hablan, por ejemplo, que Malassezia furfur presenta colonias grandes de color rosa pálido. Entonces buscamos colonias grandes de color rosa pálido. Ya, sí. Rugosas, colonias rugosas, se ha movido. Dice, la colonia rosa violeta viene a ser la globosa, ya, por favor, esta es la globosa. Las colonias más pequeñitas vienen a ser la restricta y las más grandes vienen a ser la de Malassezia furfur. Ahora, les decía que se puede trabajar en el laboratorio, pero
para trabajar en el laboratorio e identificar a estas malacesias tiene que trabajarse con cepas recién aisladas, porque hemos mencionado que estas levaduras tienen a cambiar de morfología y también cambia su fisiología y no vamos a obtener estos resultados. Entonces, acá tenemos una forma de estudiar a estos microorganismos. Si quisieran hacerlo, aquí tienen las características de la malacesia. Con respecto a la catalasa, por ejemplo, la única que es catalasa negativa es la restricta, la única que desarrolla el saburó glucosado a 32 grados o temperatura ambiental es la Malacesia pachydermatis. En el medio Dixon o el que se preparamos en el laboratorio, todos desarrollan muy bien todas las malacesias a 37 grados. La única que no desarrolla es la Malacesia globosa y así sucesivamente. Entonces, esta es la forma como se trabaja con respecto a las pruebas fisiológicas. Para generalmente el inóculo que se utiliza es el tubo, la suspensión de un inóculo 1 de la escala de la escala de McFarland cuando se trabaja en la malacesia en placas. Esto se realiza, por ejemplo, cuando se utiliza el twin y ver su reacción con el twin de 80, o twin de 40, el twin de 20, ¿no? Entonces, los porcentajes en que se trabaja. Muy bien. Ahora, con respecto a las pruebas moleculares, lo vamos a ver mucho mejor cuando se estudien las pruebas no convencionales, pero existen muchas como la Nested PCR, que se trabaja desde la muestra clínica. Miren ustedes qué interesante. La PCR-REA se trabaja con análisis de restricción enzimática y así tenemos también la PCR, esta de aquí, que es la fingerprinting, que modifica el método del RAPD. Entonces, esto lo vamos a ver mejor cuando ustedes desarrollen el seminario de métodos no convencionales. Pero en el laboratorio normalmente no se hace eso, no se hace este método. Y como no es tan frecuente que digamos una fungemia por estos hongos, generalmente los centros hospitalarios, los que podrían tener un equipo para hacer estas pruebas, son muy limitados. Bien, vamos a pasar a otro tipo de afección. Les había dicho también que es una afección superficial cuando son afectados los pelos. Y en este caso no estamos hablando del folículo piloso, sino del tallo. Estamos hablando de las piedras. En este caso tenemos la piedra negra y la piedra blanca. La piedra negra producida por Piedrahia hortai y la piedra negra por el Trichosporo spp. Entonces vamos a empezar, miren, estos nódulos que ven ustedes, blanquecinos, nos está diciendo que ya podría tratarse de piedra blanca, y estos nódulos marrones, oscuros, negros, podría tratarse de piedra negra. Y aquí tenemos, por ejemplo, la Piedrahia hortai, agente etiológico de piedra negra, es un ascomiceto del género Piedrahia. Como ven ustedes, afecta principalmente los pelos del cuero cabelludo. Estos nódulos, estos hongos desarrollan formando nódulos en el tallo del pelo, solamente parasitan la parte externa, es decir, que producen una infección de tipo exotrix. Trix quiere decir pelo, exo fue en la superficie del pelo. Los nódulos se caracterizan por presentar, un diámetro de 0,5 a 4
milímetros, ¿no? Su consistencia es dura, a la palpación son duras, están bien adheridos a la superficie del pelo y son de color marrón negro, ¿no? Y a la palpación, como les decía, se siente como una especie de arenilla, de ahí el nombre de piedra. Las, el paciente no presenta ningún problema, como en caso de malacesia, el problema podría ser el estético, ¿no? Pero en ciertas tribus, en zonas indígenas de la selva, por ejemplo, este tipo de lesiones más bien es folclórico, les encanta tener este tipo de lesiones, se sienten privilegiadas las personas que tienen estas lesiones. Se presenta, por eso les digo, en zonas tropicales principalmente. También se ha encontrado en primates. ¿Y cómo se pueden contagiar las personas? Por contacto directo. Vamos a estudiar un poco más a esta piedra horta y esta piedra negra. Miren ustedes los nódulos. Entonces, para poder observarlos, podemos utilizar el hidróxido de potasio, una gota de hidróxido de potasio, la minilla y al microscopio. ¿Qué vamos a ver a 10x, 5x? La presencia de unas especies de bolsitas. Y estas bolsitas vienen a ser las ascas, ¿ya? Las ascas que contienen en su interior, miren ustedes, que contienen las ascosporas. Ven ustedes estas estructuras chiquitas, redonditas, vienen a ser las ascosporas, que están dentro de las ascas. Al romper las ascas podemos observar muy bien las ascosporas. También se hace en el cultivo, en agar saburo glucosado con antibiótico y desarrollan muy bien a temperatura ambiente. Pero su desarrollo es muy lento. Generalmente es un hongo de matiacio, como pueden verlo, es un hongo oscuro que su crecimiento es bastante lento y moderado, no es invasivo. Moderado medio, pero no invade todo el medio de cultivo. Al microscopio se ven hifas gruesas, muchas veces de color pardo, pero cuando el cultivo es joven captan también el azul del lactofenol, pero son hifas tabicadas y no presentan una estructura típica para poder reconocerlo. Luego tenemos a las especies de trichosporo que producen trichosporonosis, agente etiológico de piedra blanca, ¿no? Entonces, estos hongos también son tipificados por molecularmente, son tipificados molecularmente, y entre las especies más frecuentes tenemos al Trichosporo ovoides y Trichosporo inqui. Entonces, estos hongos afectan principalmente los pelos de la barba, del bigote, axilas, pubis, cejas, ¿no? Y también cuero cabelludo, pero es menos frecuente en cuero cabelludo. ¿Cómo se presentan? Como lesiones nodulares, miren ustedes, de 1 a unos 5 milímetros, son pequeñitos de diámetro, que a la palpación se disgregan fácilmente, ¿no? Entonces, a diferencia de piedra, esto se disgrega. Y hay que tomar en cuenta antes de hacer el diagnóstico del laboratorio que hay que hacer el diagnóstico diferencial con pediculosis. Ustedes saben muy bien qué es la pediculosis. Ya han desarrollado el curso de parasitología. ¿Y quién no ha tenido pediculosis? ¿Quién no se ha contagiado en el colegio con una pediculosis? ¿Quién no ha llevado del colegio al hogar los piojos? ¿No es cierto? Llevan al hogar. ¿O quién no ha traído al hogar los piojos?
a veces el personal de servicio. Y esto es muy contagioso. Ustedes ya conocen cómo es la pediculosis, pero lo característico de la pediculosis es la presencia de las liendres que son de color blanco. La diferencia es que las liendres se adhieren fijamente, fuertemente al tallo del pelo. En cambio, la piedra blanca se disgrega con gran facilidad. Entonces, estos hongos forman nódulos, forman cadenas dentro de los nódulos. Son abundantes principalmente en la parte distal del pelo. Este tipo de micosis es poco frecuente, se presenta en zonas templadas y tropicales y no hay distinción de sexo. Entonces aquí tenemos las diferentes especies. Habíamos dicho que la más importante es el Trichosporum ovoides, le sigue el inqui, y así tenemos otras que aparecen. Miren, el ovoides, que tenemos en cuero cabelludo, y el inqui en pubis. También tenemos al cutáneo y asteroides cuando producen infección superficial, o sea que afectan la piel. Es raro, pero pueden afectar la piel. Y el asagi, que puede producir trichosporonosis invasiva o diseminada. El Trichosporum asteroides, presente en fungemias, y el asagi también ocasionalmente onicomicosis. Vuelvo a repetir, estos hongos se identifican molecularmente para decir qué especie es. Si nosotros queremos informar que se trata de Trichosporum en un examen directo o cultivo, simplemente diremos Trichosporum sp. Pero para decir qué especie es, tenemos que hacer el estudio molecular. Entonces, aquí en resumen, infección cutánea superficial, Trichosporum cutáneo, Trichosporum asteroides, asagi ocasionalmente, piedra blanca del cuero cabelludo, del pubis, Trichosporum ovoides, Trichosporum inqui. La invasiva tenemos el Trichosporum asagi. Es el más frecuente en trichonosporosis invasiva y fungemias. Bien, para el diagnóstico también utilizamos el examen directo, el hidróxido de potasio, donde vamos a observar la presencia de cadenas. En el examen directo a 10 y 40X vamos a observar la presencia de cadenas largas de células de color blanco, ¿ya? Transparentes. Miren ustedes la presencia de cadenas. La infección en este caso también es superficial, alrededor del pelo. Miren ustedes aquí la presencia de estas células. También se hacen coloraciones, o se hacen coloraciones en caso de fungemias, y se pueden observar la presencia de estructuras alargadas. El cultivo en saburoglucosado, en medio de cultivo su crecimiento es rápido, medio cultivo saburó con antibiótico, crecimiento de colonias blancas de aspecto gredoso, tienen la apariencia de una coliflor, y al tocar con el asa de siembra se disgregan con gran facilidad. Y al microscopio vamos a observar las típicas artrosporas. El día de ayer ustedes han observado las artrosporas, ¿cierto? ¿Correcto? El día de ayer ustedes han observado las artrosporas, y aquí les mostramos, miren, las artroconidias, que son hifas largas que
que cuando están en un ambiente pobre tienden a rodearse de una doble pared y desprenderse. Por eso se dice que se articulan y luego se desprenden. Y aquí tenemos nosotros las artroconirias. Ya ven ustedes cómo vamos aplicando los conocimientos de la teoría y de la práctica, y esto nos permite tipificar al hombre. Bien, ahora nos vamos a la segunda parte de la clase y vamos a hablar de las micosis dermatofíticas o micosis cutáneas. En este caso estamos hablando de los hongos que afectan la epidermis, dermis y epidermis. Entonces afectan completamente la piel, ¿no? Entonces vemos aquí que esta dermatomicosis cutánea puede ser afectada tanto por hongos dermatofitos como por levaduras de cándida. Hoy día vamos a tratar solo a los dermatofitos y el lunes en la mañana van a tratar a las micosis cutáneas producidas por cándida. Entonces, las dermatofitosis son producidas, decía, por hongos dermatofitos. Estas dermatofitosis también se conocen como tiñas, que provienen del latín tinea. Entonces, estos hongos dermatofitos infectan tanto al humano como a los animales. Acá es bien importante mencionar a los animales porque vamos a tener problemas de zoonosis. Afectan piel, pelos, uñas, o sea, como se les había mencionado, afectan el estrato, el tegumento superficial, incluyendo el estrato córneo de piel y anexos. Son micosis cosmopolitas, se presentan fundamentalmente en clima cálido y húmedo, que no quiere decir que en zonas frías no se vayan a encontrar estos hongos. Sí los vamos a encontrar, pero parasitando, por ejemplo, a personas que tienen el cuerpo muy abrigado, que sudan mucho y ahí es donde pues el calor y el sudor va a permitir a estos convivir con el humano, ¿no es cierto? Ahora, un punto importante que son muy contagiosas y pueden producir epidemias. De igual manera es un ascomiceto y nosotros vamos a estudiar mucho mejor a los hongos dermatológicos. Ya los estamos teniendo por aquí, miren ustedes, aquí este honguito que hoy día lo vamos a estudiar, y miren estas hifas enrolladas en raquetas que tipifican a un dermatofito, estas macroconirias fusiformes, microconirias pequeñitas. Miren, esta clase nos está permitiendo ya repasar lo que ustedes han visto en la práctica. Entonces, los hongos dermatofitos son hongos filamentosos, tapicados y alinos. Y alinos, no tienen color. Lo ven de color azul porque estamos utilizando el azul del lactofenol. Si nosotros extendemos, vamos a ver que las hifas son delgaditas y tabicadas. ¿Dónde y cómo desarrollan bien estos hongos? En sustratos ricos en aminoácidos azufrados, la cistina, cisteína, etc. Y tienen la capacidad de producir también muchas enzimas, y entre ellas las queratinasas, que le permite disolver la queratina de la piel, proteinasas, elastasas y otras más que vamos a ver. Ahora, miren algo importante. Estos hongos, estos dermatofitos, también producen metabolitos secundarios como los antibióticos, relacionados con beta
lactámicos. Entonces, a veces hay resistencia a la penicilina y eso se debe a que estos hongos están pues afectando al individuo y probablemente produciendo resistencia a la penicilina. Ya habíamos mencionado que gracias a las queratinasas tienen gran actividad queratinofílica. Ahora, dependiéndole de la cantidad de esta enzima, vamos a hablar de la agresividad que van a tener estos microorganismos. Son termotolerantes, de ahí que cuando ustedes van a la playa y caminan por la arena bien caliente, también pueden infectarse con estos hongos porque resisten altas temperaturas. Son halófilos, es decir, que también son resistentes a altas concentraciones de sal, ¿no? Entonces, por eso podríamos ir adelantando que la playa, la arena, es un factor que ayuda a infectarse, tiene los factores que le permiten estar presentes a estos hongos e infectar al humano. Son pleomórficos. Estos hongos tienden a cambiar de forma. Ya mucho tiempo en el laboratorio las colonias cambian. No van a presentar las características típicas. Tienen reproducción asexual. Esta es la forma como vamos a conocer a estos hongos. Vamos a observar microconirias, macroconirias, artroconirias, clamiconirias, que son estructuras que pueden estar en menor o mayor cantidad en cada uno de los dermatofitos. Y de ahí la diferenciación de estos por las características microscópicas. Reproducción sexual por ascosporas, que eso no lo vamos a ver nosotros. Bien, ¿cómo se presenta la patogenicidad de estos hongos en el humano o en los animales? Esta varía de huésped a huésped. En humanos, por ejemplo, ¿qué pasan? Factores genéticos. Ya los había mencionado, que hay una predisposición genética, hay un gen que dice, tú de todas maneras te vas a infectar con hongos, ya sea dermatofitos, ya sean cándida o cualquier otro hongo. Hay una predisposición a estas infecciones. Y los que no tienen, qué suerte para aquellos que no tienen esa predisposición. Pero eso no quiere decir que si hay factores predisponentes puedan infectarse. Hay factores específicos como la inmunidad celular, la inmunidad inmural, aunque los dermatocitos producen poca inmunidad, y entonces el diagnóstico no se utiliza por, por anticuerpos, detección de anticuerpos. Factores inespecíficos, acá sí hablamos cuando fallan los factores innatos que tiene la piel, por ejemplo, como falla la cantidad de ácidos grasos en la piel, cuando hay mucho sudor, en fin, factores inespecíficos pueden producir dermatofitosis. Ahora, con respecto al hongo, varía de especie a especie. Vamos adelantando que hay hongos zoofílicos que les encanta parasitar exclusivamente a los animales y hay hongos que se encuentran en la tierra. El otro día hemos utilizado nosotros, el día de ayer, la práctica donde hemos utilizado pelos de niño, los hemos mezclado con tierra y un alumno me preguntaba cuál es la finalidad. En este caso estamos utilizando como finalidad, el objetivo es aislar hongos queratinofílicos, hongos que se encuentran en la tierra, que les gusta la queratina y van a infectar el pelo. ¿Y por qué van a infectar el pelo? Porque el pelo es rico en queratina. Entonces estamos utilizando
un sebo en este caso. Entonces, ¿qué pasa con los hongos zoofílicos o aquellos que se encuentran normalmente en la tierra? Cuando infectan al humano, se van a aislar de ellos colonias granulares, colonias así con terrosos, con granitos, y van a producir en el humano, por ejemplo, infecciones agudas e inflamatorias. Nosotros vemos una infección por dermatofitos así, con una inflamación tremenda. Es una inflamación que donde el hongo empieza a multiplicarse, infectar diferentes partes de la piel. Entonces estamos hablando que probablemente la infección pues es producida por hongos zoofílicos o geofílicos. Ahora, hay hongos antropofílicos, especies antropofílicas, que cuando se aíslan producen colonias vellosas. Y muchas de ellas van a producir artroconidias, van a producir clamiconidias. Ya conocen ustedes las artroconidias, conocen las clamiconidias. Y estos hongos antropofílicos van a producir infecciones crónicas y cuando se observan al microscopio, generalmente las lesiones van a presentar artroconidias. Van a producir muchas enzimas, como las queratinasas, por ejemplo, que le va a permitir, pues, disolver la queratina, y dependiendo de la cantidad de enzima que produzca, las infecciones pueden ser agudas o crónicas. Elastasas van a estar presentes en infecciones agudas, lipasas en infecciones crónicas. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar ahora los factores de virulencia de los dermatofitos? Primero tenemos que pensar que algunos dermatofitos forman parte de la microbiota normal. Pueden estar controlados o pueden estar produciendo una infección crónica. Por generalmente, estas infecciones crónicas se pueden presentar en los espacios interdigitales de los pies, por ejemplo, ¿no? Bien, ¿qué pasa? Las personas se infectan con cualquiera de las estructuras de estos microorganismos, se infectan con las conidias y llegan a la piel y van a producir enzimas que van a afectar, van a vencer las defensas que presenta esta piel, las defensas innatas, y van a empezar a crecer y desarrollar. Una vez que empiezan a crecer y desarrollar, van a formar estructuras como conidias y artroconidias que van a fijarse a los queratinocitos. Entonces a este fenómeno nosotros le llamamos adhesión. Van a haber pues muchas sustancias, muchas enzimas que van a ayudar a que se formen artroconidias o conidias que se van a fijar a los queratinocitos. Los queratinocitos vienen a ser las células, ¿no? Las células que se encuentran en la piel. Estas se van y con ayuda de enzimas proteolíticas, la misma queratina, va a haber invasión. Esta invasión va a permitir que el hongo, una vez que ha invadido, germine y produzca hifas en las grietas, en las membranas, etcétera, produciendo también proteinasas, caseinasas, elastasas, y va a haber una modulación de la respuesta inmune, ¿no? Entonces, esto nuevamente cumple su ciclo y va a dar lugar al crecimiento de al infectar otras zonas, porque los dermatofitos son muy contagiosos, sus estructuras van a pasar a otras zonas de la piel, otras zonas de las uñas, a las otras uñas, y van a empezar nuevamente a crecer
y presentar este ciclo. Entonces, seguimos hablando de los dermatofitos y presentamos 3 géneros importantes. El género Trichophyton, con aproximadamente 26 especies. El Trichophyton, para que recuerden, así como se dice tri, afecta piel, pelos, uñas. Microsporum, con 18 especies aproximadamente, digo aproximadamente porque hay algunos cambios, que afecta piel, pelos, y Epidermophyton, que afecta piel fundamentalmente. Hay ocasionalmente uñas, pero fundamentalmente la piel. ¿Qué les voy diciendo? Les voy diciendo que ya les había explicado que la epidemiología de los dermatofitos cambia en la década del 70 al conocer la presencia del ergosterol, al desarrollarse antifúngicos como los azoles. Antes del 70, Epidermophyton era un flagelo importante en jóvenes, ¿no? Ahora vamos a ver qué tipo de afecciones producía Epidermophyton. En la década, ya después del 70, estos hongos empiezan a desaparecer. Nosotros tenemos justamente un trabajo epidemiológico sobre estos hongos. Miren, aquí tenemos un cuadro, para no decir pues que existen solamente 6 dermatofitos que vamos a estudiar. Existen muchos, estos varían según regiones, algunos son endémicos de determinadas partes del mundo, pero los dermatofitos varían de acuerdo a los animales que infectan, al humano que infectan, en fin. Tenemos, por ejemplo, el Microsporum canis, ya su nombre lo está diciendo, el Microsporum equinum, ya su nombre lo está diciendo, el Gallinae, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estos no necesitan ustedes aprenderse todos, simplemente es que ustedes tienen que tener una idea de que no solamente tenemos al Microsporum canis, como vemos aquí, no solamente tenemos al Microsporum canis, al Microsporum egipcio, sino que hay muchos otros. Pero en el humano, nosotros vamos a estudiar al canis y al egipcio. También tenemos muchos tricofitones y dentro de estos, pues vamos a estudiar solamente a 3, pero hay algunos que son zoofílicos y algunos que son solamente antropofílicos. Bien, estudiemos la clasificación de los hongos dermatofitos. Ya habíamos mencionado que los hongos dermatofitos se clasifican por su nicho ecológico, por el lugar que tienen, donde viven, ¿no? Entonces a eso le llamamos nicho ecológico. Este nicho ecológico les proporciona el sustrato, la temperatura, la oxigenación, el pH adecuado para su desarrollo. Entonces, existen hongos antropofílicos, zoofílicos y geofílicos clasificados dentro de esos grupos, ¿no? Entonces vamos a hablar en primer lugar sobre los hongos antropofílicos. Estos producen micosis solamente al humano. Solamente viven en piel, uñas principalmente, en el humano, rara vez en cuero cabelludo, pero parasitan exclusivamente al humano. Y la transmisión es interhumana. Después vamos a ver mejor cómo es la transmisión. Es raro que infecten a los animales. Tenemos especies muy importantes que vamos a estudiar nosotros. Tenemos al Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes, variedad interdigitale. Eso quiere
decir que hay otra variedad que vamos a estudiar. Ya habíamos mencionado que los hongos dermatofitos antropofílicos, cuando desarrollan en medios de cultivo, producen colonias vellosas. Ya pueden ser algodonosas, vellosas. Y también tenemos nosotros al epidermo Phyton flocosum, y le pongo una crucecita porque aquí en el Perú nosotros no tenemos al epidermo Phyton flocosum. Hemos investigado en diferentes centros hospitalarios, centros de salud, institutos de investigación, y hace mucho tiempo, desde el 2000, antes del 2010, que estos hongos ya no los encontramos en el Perú. En otros lugares sí todavía existen. Pero nuestro laboratorio, pues, es el único laboratorio que tiene todavía al epidermo Phyton flocosum, y ustedes van a poder conocerlo. Este otro hongo importantísimo antropofílico que tenemos es el Trichophyton tonsuras. Ahora vamos a estudiar la patología de cada uno después de describir los nichos ecológicos de los diferentes hongos. También tenemos a los hongos zoofílicos, habíamos mencionado, que infectan animales. Pueden ser, pues, equinos, a los perros, a los cánidos, ¿no? A los gatunos, a las aves. Estos hongos pueden encontrarse formando parte de la microbiota. Por eso hay que tener mucho cuidado, principalmente con perros y gatos, porque no necesariamente van a presentar lesiones, pero sí pueden tener al hongo en su piel y en su pelaje. Entonces, estos hongos se encuentran conviviendo con los animales, ya sea formando parte de la microbiota o produciendo patología. Se dice que son portadores asintomáticos. Eso es bien importante. Entonces son agentes de zoonosis, ¿no? De estos hongos. Por ejemplo, tenemos al Microsporum canis. Ya ustedes se imaginan dónde vamos a encontrar al Microsporum canis. No vamos a tener en el laboratorio al Equinum ni al Nanum, pero ya se imaginan dónde encontramos a estos hongos. Tenemos al Trichophyton mentagrophytes, pero en este caso la variedad mentagrophytes. ¿Y cómo vamos a diferenciarlo del Trichophyton mentagrophytes, variedad interdigitale, que es antropofílico? Por el tipo de colonias. Las colonias de estos hongos son granulosas y infectan mucho, tienen predilección por los roedores. También tenemos al Trichophyton verrucosum, al Gallinae, etc. Entonces aquí tenemos todos los hongos y las fuentes de infección. Gatos, perros, caballos, conejos, en fin. Bien, y pasamos nosotros ahora a estudiar a los hongos geofílicos que se encuentran normalmente en la tierra. Y ustedes dirán, pues, ¿qué hacen en la tierra? Pues les gusta la tierra porque en la tierra van a encontrar queratina. Esta queratina viene, se la proporciona los pelos de los animales. Los animales con pelaje van soltando los pelos, van contaminando los suelos de pelos, de escamas, plumas, y hay insectos pequeñitos que tienen su caparazón, tienen sus estructuras ricas en queratina. Ocasionalmente infectan al humano y a los animales, pero algo importante y para recordarle, que hongos dermatofitos, zoofílicos o geofílicos, cuando infectan al humano, producen infecciones agudas muy contagiosas, agudas e inflamatorias muy contagiosas.
Y aquí tenemos dos especies importantes. En el laboratorio tenemos al Microsporum gypsium, que vamos a observar el día de la práctica. Y miren ustedes, este es el resultado que podríamos tener nosotros cuando utilizamos el método del anzuelo. Entonces, ¿en qué consiste el método del anzuelo? En utilizar para el aislamiento de hongos geofílicos. Consiste en utilizar muestras de tierra, pelos de niños que tienen pues la cutícula más delgada, más finita, los pelos ricos en queratina se mezclan, se les proporciona humedad y pasan los días, pues generalmente son 7, 8, 9, 10 días para poder ver los resultados. ¿Y cómo vamos a observar? Miren ustedes, vamos a observar la presencia de los hongos queratinofílicos en la superficie de los pelos. Entonces, dentro de este grupo tenemos nosotros al Microsporum gypsium. Ahora, ¿cómo es el mecanismo de transmisión? Para hablar del mecanismo de transmisión, tenemos que hablar también de las fuentes de infección. Entonces, tenemos a los hongos antropofílicos. Habíamos mencionado que en hongos antropofílicos el mecanismo de contagio es de persona a persona, ¿no? El mecanismo es de persona a persona. Hay un autocontagio, lesiones que aparecen en piel del cuerpo, por ejemplo, pueden aparecer también en los brazos, pueden aparecer en la cara, y así, pero la infección es interhumana. También puede haber infección, aquí en este caso estamos hablando de infección directa, interhumana, y puede haber una infección del animal al humano por contacto directo, ¿ya? Del humano y el animal, sean cánidos, sean gatunos, sean aves, sean roedores, ¿no? Bien, ahora hay otro mecanismo de infección también, es la forma indirecta. Esta forma indirecta es una de las formas más importantes. Las tenemos aquí. Miren ustedes, esta forma indirecta es cuando tenemos nosotros material contaminado con los hongos, principalmente con artroconirios, por ejemplo, en material que usan en peluquerías como peines, tijeras, rasuradoras, material que se utiliza en podología, ¿no? Alicates, estiletes, bisturís, ¿no? Todo este material hay que tener mucho cuidado con los lugares donde se trabaja con este material, porque no en todos los lugares se esterilizan estos instrumentos. He observado que en muchos lugares, en muchos centros estéticos, generalmente esterilizan el material en un ambiente, en un horno que contiene una luz ultravioleta, y ellos creen que con eso ya están esterilizando. Ponen en la luz ultravioleta, efectivamente eliminarán a los microorganismos, a los organismos que se encuentran en la superficie, pero ustedes saben muy bien que la luz ultravioleta no tiene poder de penetración, ¿no? Entonces solamente esteriliza superficies. Es más, tampoco elimina artroconirios. Los artroconirios son resistentes a la luz ultravioleta. Entonces hay que tener mucho cuidado con el material que se utiliza en estos centros estéticos. O en el mismo hogar, ¿no? Personas que tienen hongos utilizan el material y pueden contaminar al familiar. Otra forma de contagio es con fomites, por ejemplo, papeles o algodones o gasas, ¿no?
que estos hongos se van a adherir, por ejemplo, a las toallas, a la ropa interior, a las alfombras, a las medias, a los zapatos. Entonces hay que tener mucho cuidado con estos, estas prendas, ¿no? Les había mencionado que estos hongos pueden encontrarse ya en forma simplemente sin producir patología, pero pueden estar infectando. Entonces hay que tener mucho cuidado con aquellas personas que presentan hongos en los pies, por ejemplo, y el uso y el prestarse zapatos, el prestarse medias. Entonces ustedes aquí están conociendo muy bien cómo se pueden transmitir estos hongos al humano, ¿no? Bien, ahora pasamos a ver cuáles son también los factores predisponentes. Pueden haber traumatismos, microtraumatismos a la rasuración, depilación con material contaminado, caminar con los pies descalzos en piscinas, en la playa. Bueno, lo importante acá es que después de ir a la playa nosotros debemos de utilizar una crema, un antifúngico para evitar la contaminación, o lavarse bien los pies, ¿no es cierto? El uso de detergente o irritantes químicos que deterioran la piel y permiten que estos hongos penetren fácilmente, la humedad persistente que produce maceración. Por eso es que los espacios interdigitales, por ejemplo, son fuente de contaminación de estos hongos. Estos hongos se desarrollan muy bien en los espacios interdigitales por el sudor y el calor. Puede haber fallas inmunológicas, genéticas, que ya lo hemos descrito, que hacen susceptible a los individuos. Alteraciones inmunológicas, enfermedades fisiológicas como la diabetes, y también pueden haber problemas iatrogénicos, tratamiento prolongado con antibióticos, drogas inmunosupresoras. Todos estos factores ustedes ya los conocen porque se les ha descrito de una forma general. También tienen que ver la edad y el sexo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de lesiones se presentan en niños? ¿Qué tipo de lesiones se presentan en los adultos? ¿No? Ahora los vamos a desarrollar. Dice tiña de cuero cabelludo en prepúberes, onicomicosis en adultos mayores, principalmente tiña de los pies, tiña del cuerpo adolescentes y jóvenes, más frecuente en el hombre que en mujeres. Muy bien, entonces ahora pasamos a hablar de las dermatofitosis o tiñas. Estas dermatofitosis o tiñas se clasifican según la región del cuerpo. Hay hongos que tienen predilección por el cuero cabelludo, otros que tienen predilección por las uñas, en fin. Y las había mencionado que según su colonización o su localización en este caso, podemos hablar, por ejemplo, de la tiña del cuero cabelludo, la tiña que afecta el cuero cabelludo, que afecta el folículo piloso, la tiña de la barba, la tiña de la piel lampiña o del cuerpo, la tiña cruris, que afecta pues esta tiña los grandes pliegues. Estos hongos se van a encontrar en la región inguinal, región interanal, ¿no? La tiña de la mano, la tiña de los pies y famoso tiña unguium o las tiñas de las uñas o onicomicosis. Entonces son diferentes tipos de lesiones que pueden producir estos hongos. Y ahí hay que agregarlo algo
hay que agregar algo más. Nosotros hemos hablado que los hongos también producen alergias, no solo los que se encuentran en el ambiente, sino también aquellos que están parasitando al humano. Y en este caso hay muchos hongos que cuando están parasitando pueden producir hipersensibilidad. Esta hipersensibilidad se denomina, en caso de los dermatofitos, dermatofititis o iris. Si yo les pregunto qué tipo de afecciones pueden producir los dermatofitos, ustedes me dicen las tiñas y las dermatofititis. No hay que dejar de lado las dermatofititis porque son muy importantes. Entonces empezamos a hablar de las tiñas. Podemos empezar pues con la tiña del cuero cabelludo, que afecta principalmente a los niños. Afecta a la población pediátrica de 3 a 7 años, a niños inclusive de 10, 12 años. Es muy raro en adultos. Y tenemos dos tipos de tiñas. La tiña capitis no inflamatoria, producida ¿por quién? Por hongos antropofílicos. Y la tiña capitis inflamatoria, producida por hongos zoofílicos. Ya sabemos que esta infección es aguda, es inflamatoria, fácilmente se puede contaminar con bacterias, produciendo lo que se llama Cerium descelsum. El agente más importante de tiña capitis no inflamatoria, hongo antropofílico, Trichophyton tonsuras. Entonces a ustedes les va a llegar un niñito, miran las lesiones, van a observar placas redondas, eritematosas, hay descamación, alopecia, desarrollo de eritemas alrededor de las lesiones, pequeñas vesiculitas, y estas pues han contagiado la superficie del cuero cabelludo, ¿no? Como les decía, son muy contagiosas, pero si no hay inflamación, pensemos nada más en Trichophyton rubrum. Pero si vemos una lesión pues inflamada, pensemos en Microsporum canis. Ocasionalmente, Trichophyton mentagrophites y Trichophyton rubrum. Pero esto podrían presentarse más bien en adultos, que también es raro en adultos. Bien, pasamos a la tiña de la barba, a la tiña de la cara, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, a la tiña facial, lesiones, como siempre les hemos mencionado, las lesiones se inician en un punto, se extienden excéntricamente, van utilizando la queratina y van avanzando y van produciendo lesiones, placas descamativas con bordes eritematosos, con pequeñas vesículas que producen mucho escozor. Mucho escozor. Las personas tienden a rascarse y de esta manera van a contagiar otras zonas cercanas. Aquí tenemos una lesión, estos tipos de lesiones en adultos, tanto de la cara como de la barba, son producidas principalmente por Trichophyton mentagrophites y Trichophyton rubrum. Ahora, en niños, ustedes saben que los niños son muy cariñosos, son adictos a los animales, como los gatos, los perros, y generalmente pueden desarrollar estas lesiones agudas e inflamatorias. Y en este caso tenemos principalmente al Microsporum canis. Con respecto a la tiña del cuerpo o tiña de la piel lampiña, tenemos al Trichophyton rubrum en el 85% de casos. Le sigue el Trichophyton mentagrophites y el Microsporum canis. Entonces, como estamos viendo, hasta ahora el Trichophyton rubrum va apareciendo en todos los tipos
de lesiones. Le sigue el metagrofitis. Miren ustedes las típicas lesiones que si no reciben tratamiento adecuado a tiempo, estas van a seguir desarrollando placas grandes. Tenemos acá la tiña cruris o tiña inguinal, ¿no? Esta zona es una zona con mucho, que presenta maceración, mucho sudor, mucho calor y permite el desarrollo pues, de lesiones por hongos. En este caso, los dermatofitos van a desarrollar lesiones que se van extendiendo excéntricamente y por continuidad van a producir una infección también interglútea. Entonces las lesiones se extienden a la región interglútea si es que no hay tratamiento adecuado. Las lesiones son producidas fundamentalmente por Trichobiton rubrum. Les mencionaba que antes del 70 era muy frecuente el epidermophyton flocosum. Dictaba mis clases para medicina y cuando terminaba la clase de dermatomicosis me estaban esperando los alumnos muy preocupados, muy avergonzados, y cuando se les ayudaba, se les hacía el diagnóstico y siempre encontrábamos al epidermophyton flocosum. Pero en la actualidad ya no encontramos a este honguito, este dermatofito, sino el que ha desarrollado mucho mejor es el Trichobiton rubrum. Aunque en la actualidad también. ¿Por qué es importante el diagnóstico? Les voy adelantando. Porque este Trichobiton rubrum tiende a hacerse resistente, ¿no? Cuando aparecieron los azoles, efectivamente bajó mucho su frecuencia, pero como es un hongo que tiende a hacer resistencia, nuevamente fue subiendo y ahora lo encontramos en todas las lesiones. En este caso, el más frecuente de tiña cruris o tiña inguinal es el rubrum y el Trichobiton metagrofites. También tenemos la tiña de las manos, ¿no? ¿Por qué podemos decir que son tiñas producidas por dermatofitos? Por el tipo de lesiones. Son lesiones, placas con bordes eritematosos. Cuando cándida afecta la piel, generalmente afecta los espacios interdigitales. A la cándida le gusta mucho la humedad, el calor. En cambio, los dermatofitos en este caso pueden desarrollar, pues, porque se han contagiado de algún punto de la piel o se han contagiado al rascarse. Entonces tenemos también al Trichobiton rubrum en un 80% de casos. Miren qué importante es el Trichobiton rubrum. Por eso en que mis ejemplos, cuando les presentaba las colonias, ya les estaba presentando, cuando estudiábamos las generalidades, ya les estaba presentando al Trichobiton rubrum. Infección en pies, miren ustedes. Lesiones, pequeñas vesículas, placas que han confluido y van afectando los pies, vesículas, lesiones pruriginosas, ¿no? También en espacios interdigitales, miren ustedes, el agente etiológico Trichobiton rubrum, en 85% de casos. La tiña de los pies, el pie de atleta. Aquí tenemos el famoso pie de atleta, ¿no? Entonces, el responsable fundamentalmente Trichobiton rubrum. Bueno, no quiere. Luego tenemos la tiña de las uñas. Acá hay que tener mucho cuidado. Fundamentalmente tenemos infección en pies. El 95% de casos de tiña en uñas se encuentran en pies, en un 5% en manos. Generalmente en manos
la infección es por cándida. Los dermatofitos es poco frecuente en manos. Ahora, también aquí encontramos al Trichophyton rubrum y Trichophyton mentagrophytes. Casi siempre vamos a encontrar al Trichophyton rubrum. ¿Qué pasa? Tenemos una uña que se infecta con un dermatofito y el dermatofito empieza a utilizar la queratina de la uña, pero no utiliza la queratina de la superficie, sino utiliza la queratina que se encuentra por debajo de la uña, produciendo una alteración del color. La uña se vuelve de color oscura, marrón oscura, por debajo de la uña, sobre el lecho unguial, se forma un detritus que se disgrega fácilmente cuando se hace un raspado, ¿no? Observen ustedes, una característica importante de una infección por dermatofitos vienen a ser, por ejemplo, la presencia de estrías verticales. La presencia de estrías verticales, deformación de la uña, cambio de color, nos podría estar indicando la presencia de dermatofitos. Y en este caso, ¿qué dermatofito? El Trichophyton rubrum. Las lesiones por dermatofitos generalmente se inician aquí por el lado distal de la uña. El hongo ingresa por aquí, empieza a utilizar la queratina y se va diseminando hacia el fondo. Entonces lo vamos a encontrar no en la superficie, sino por debajo de la uña, sobre el lecho unguial. ¿Qué pasa en caso de cándida? Nosotros tenemos que diferenciar una onicomicosis producida por dermatofitos de una producida por cándida. Las lesiones producidas por cándida, por ejemplo, se inician acá en el lado proximal de la uña a la piel, en el lado proximal a la piel. Lesiones que se inician a este nivel pueden ir formando estas estrías, pero horizontales. Lesiones que se inician cerca de la piel, en el lado proximal a la piel, y formación de estrías horizontales, pues caracterizan a lesiones producidas por cándida. Entonces, en caso de dermatofitos, las estrías son verticales. Y acá tenemos las diferentes formas clínicas que se presentan en piña de uñas, cuando los hongos infectan el lado proximal, pueden inclusive afectar el lado lateral, perdón, este es el lado más lejano a la piel, ¿no? Y este es el proximal a la piel. Entonces tenemos acá los diferentes tipos de lesiones. Acá se afecta principalmente la zona subunguial, por debajo de la uña. Y hay lesiones benignas que afectan la lesión superficial, la parte más superficial. Son raras, son lesiones blanquecinas que se tratan fácilmente. Luego tenemos lo que habíamos mencionado nosotros, las dermatofitides. Estas dermatofitides se producen cuando los hongos producen inmunoglobulinas, ¿no? Inmunoglobulinas y queratinasas. Y vienen a ser estas inmunoglobulinas y producen una respuesta de citoquinas, de linfocitos de CD4. Es una respuesta a antígenos de superficie de los dermatofitos. Entonces, ¿por qué se denominan dermatofitides? Las dermatofitides se presentan cuando
hay un foco infeccioso en cualquier parte de la piel o anexos. Por ejemplo, puede ser el cuero cabelludo, puede ser una micosis, una dermatomicosis a nivel de pies, ¿no? Entonces hay un foco infeccioso y ahí vamos a encontrar antígenos de superficie, de dermatofitos, que van a pasar al torrente sanguíneo, como las tricofitinas, los glucopéptidos, que van a estimular estas tricofitinas, glucopéptidos, van a estimular la producción de inmunoglobulinas y queratinasas. Ahora, ¿cómo se manifiesta? Este tipo de reacción se manifiesta en cualquier parte del cuerpo, principalmente en las manos. ¿Y qué produce? Erupciones vesiculosas, pequeñas vesiculitas que al romperse, estas vesiculitas contienen un líquido estéril. Entonces, muchas personas piensan que cuando presentan vesiculitas tienen hongos en las manos. No necesariamente. Hay hongos que se presentan por cándida en las manos, pero hay hay lesiones que se presentan por reacción alérgica. ¿Y cómo se manifiestan? Vuelvo a repetir, con erupciones vesiculosas, principalmente en la palma de las manos, en los dedos, ¿no? Y estas lesiones, pues, generalmente producen mucho prurito, las personas empiezan a rascar, rompen las vesículas y dan lugar a que estas lesiones se infecten, ya sea por cándida, o ya que cándida siempre está por ahí, por cándida o por bacterias. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de lesiones. Bien, ahora, ¿cómo hacemos el diagnóstico de laboratorio? Para el diagnóstico de laboratorio, las personas pues tienen que ser personas preparadas. Nosotros tenemos que hacer un examen directo y cultivo, como tenemos este cuadrito. Y siempre, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que preparar al paciente, ¿no? Tomar adecuadamente la muestra, transportar correctamente, procesarla en forma apropiada y, como dice acá, disponer de personal experimentado para hacer una buena interpretación. En caso de los hongos, en términos generales, las personas tienen que tener pues mucho conocimiento, ser un personal experimentado, porque pueden dar resultados falsos negativos o falsos positivos. Usar selectivos o medios de cultivo adecuados e identificar al hongo. Y en este caso sí es importante la identificación del hongo, porque el tratamiento depende del hongo. Bien, entonces, ¿cómo es que nosotros debemos de tomar la muestra? Dependiendo la muestra, pues tenemos que tener mucho cuidado. Ya sabemos que el paciente no debe tener tratamientos con antifúngicos sistémicos ni locales, y en todo caso debe de ser suspendido por lo menos una semana. Tratándose de piel, por ejemplo, lo primero que tenemos que hacer es diferenciar si es una lesión producida por una malacesia, si se trata de una pitiriasis, o si se trata de un dermatofito. Si se trata de un dermatofito, lo que nosotros tenemos que hacer, acá lo tenemos mejor explicado. Bueno, no, acá. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es desinfectar con alcohol corriente. Tenemos alcohol corriente y mediante toques, no frotando, sino mediante toques, vamos a desinfectar para eliminar bacterias y hongos del medio ambiente. Se deja secar y se hace un raspado de los bordes, principalmente de los bordes de la lesión.
estas escamas se depositan en cantidad suficiente en una placa Petri estéril. Este raspado se puede hacer con un bisturí estéril o con una lámina de vidrio, una lámina portaobjetos esterilizada. Bien, tratándose de uñas, de igual manera, hay que remojar las uñas, secar y luego desinfectar mediante dejar unos trozos de algodón sobre las uñas para reblandecerlas y luego utilizar pues tijeras, bisturí, todo lo que nos permita a nosotros obtener el detritus que se encuentra por debajo de la uña. Esto lo vamos a explicar nuevamente cuando hagamos la práctica de dermatofíticos. Tratándose de pelos, tenemos nosotros acá unas lesiones, tenemos que obtener muestras de escamas, abundantes escamas y de pelos. En caso de pelos, tenemos con una pin recoger un pelo y dejar dejar aproximadamente cortar con una tijera 0,5 a 1 centímetro del pelo cercano a la piel, luego depositarla sobre la placa Petri estéril. Muy bien, luego se procesa la muestra, hacemos un examen directo. Ustedes ya tienen una idea cómo hacemos el examen directo. ¿Qué utilizamos? Pues el hidróxido de potasio, que tiene una acción queratolítica, disuelve la queratina y permite observar al hongo. Se cubre con una laminilla, se calienta suavemente para que actúe mucho mejor el hidróxido de potasio. 10-20 minutos y se observa al microscopio con menor y mayor aumento. Esta lámina puede permitir la observación del hongo 12 horas aproximadamente o hasta 24 horas. Después ya el material se deteriora por el hidróxido de potasio. Entonces solamente sirve para estudiar, hacer el examen directo. Esto ya se les ha explicado. Ya tenemos acá la gota de hidróxido, las escamas se calientan y al microscopio con objetivo de 10 y 45X. Ahora, para el cultivo utilizamos, hay varios medios de cultivo. Tenemos el agar glucosado con antibióticos, que es lo que utilizamos nosotros. Existe el agar micobiótico que se utilizaba hace muchos años. Este micobiótico contiene antibióticos para inhibir bacterias y antifúngicos para inhibir pues a levaduras y hongos ambientales. Pero ya está en desuso porque hay hongos ambientales, en la actualidad también hay hongos ambientales que pueden producir micosis, por ejemplo, en uñas, pueden producir micosis en piel. Hay levaduras como no Candida albicans que pueden afectar la piel. Entonces con este medio puede dar lugar a un falso negativo. Existe el agar lactrimel, es un medio muy enriquecido que facilita pues el crecimiento del hongo, pero también facilita la contaminación por otros gérmenes. Y el DTM es utilizado en veterinaria para muestras muy contaminadas. Este medio es especial para dermatofitos y contiene antibióticos y actidiones. Entonces permite el desarrollo, además tiene un rojo de fenol que permite cambiar de color al medio de cultivo, indicando la presencia de dermatocitos. En algunos casos se pueden utilizar métodos especiales que los vamos a explicar ahora. Bien,
¿Qué es lo que podemos observar en un examen directo? Podemos observar, por ejemplo, las hifas, hifas refringentes, gracias al hidróxido. Podemos agregarle un poquito de colorante, miren ustedes, y en este caso estamos viendo hifas artrosporadas. Presencia de hifas artrosporadas nos está indicando que es un hongo resistente. Recuerden esto, presencia de hifas o artrosporas indica que el hongo es resistente. ¿Qué hongo es? Tenemos que ir al cultivo. Puede haber una infección mixta con levaduras y hongos dermatofitos. Entonces, en el mismo medio de cultivo pueden desarrollar levaduras de cándida y pueden desarrollar también dermatofitos. Y en infecciones crónicas principalmente van a ver ustedes las famosas artroconidias. Vuelvo a repetir, y aquí lo dice, estas se observan en infecciones crónicas. Muy bien, tenemos infecciones en pelos. Acá tenemos infecciones en pelos. Miren ustedes, tenemos una infección endotrex. El hongo empieza a ingresar dentro del pelo y va a formar estructuras, va a formar artroconidias, y el agente más importante de una infección en cuero cabelludo en niños es el Trichofiton tonsura. ¿Recuerdan ustedes? Es el más importante, es el más frecuente, pero además, si ustedes hacen un preparado en fresco, van a observar una infección de tipo endotrix. El hongo se desarrolla dentro del pelo. Luego tenemos una infección ectoendocrix, donde el hongo desarrolla sobre la superficie y dentro del pelo. Este tipo de afección es producida por Microsporum, ¿no? Por Microsporum canis. Y otra afección que es ocasional, que es ectotrix. Una infección ectotrix es la producida por Trichofiton mentagrophiles. Miren ustedes acá la infección ectoendotrix, miren ustedes aquí el hongo sobre la superficie y dentro del pelo. Entonces ya saben ustedes los hongos más importantes en Tinea capitis en niños. Primero Trichofiton tonsurans, una rayita, infección en pelos de tipo endotrix. El que sigue, Microsporum canis, infección inflamatoria aguda, infección en pelos de tipo ectoendotrix. Muy bien, ahora nos vamos a los cultivos. Ya sabemos que los cultivos se hacen en saburoglucosado. Tenemos la colonia. ¿Y qué es lo que van a estudiar en la colonia? Nunca olviden esto: el aspecto, el color, el pigmento y el tiempo de desarrollo. Los dermatofitos desarrollan a partir del quinto, sexto, séptimo día, y al 10º día ya podemos observar sus características típicas. Entonces, el estudio de la colonia, el estudio macroscópico, nos ayuda en la identificación del hongo. Y luego el estudio microscópico mediante microcultivos con azul del lactofenol. Entonces acá tenemos al Microsporum canis, ya los voy a pasar así, lo tienen muy bien en la guía de práctica, ustedes lo van a ver muy bien, colonias algodonosas, con pigmento naranja, macroconidias grandes, largas, con tabiques transversales. Estas son hialofragmas. Miren ustedes, el Microgypsum se parece al canis, pero su colonia es granulosa, es un geofílico. Al microscopio, también macroconidias grandes con 6 o menos células. Canis, 6 o más células, Gypsum, 6 o menos células.
El epidermofitón, que felizmente tenemos en el laboratorio, colonias de aspecto crateriforme, de color amarillo azufrado, y al microscopio IFAS, abundantes clamiconidias. Miren ustedes estas clamiconidias y macroconidias grandes con 3, 4 células con extremos romos. En Microsporum los extremos son fusiformes, ¿no? Entonces todo esto lo van a ver ustedes en la práctica. Tienen al famoso Trichophyton rubrum. Tenemos las microconidias, observen, ayer han visto las microconidias. Tenemos al agrofites, en este caso sí, el antropofílico, miren, colonias vellosas, el zoofílico, colonias granulosas, y al microscopio, microconidias y abundantes hifas enrolladas, hifas en espiral. Para terminar, prácticamente tenemos al tonsurans, abundantes clávicos, ¿sí? Ya. He dejado de presentar, no se había ido. Ya, ahorita un momentito, acá está. Ya. Lo voy a dejar ahí esto. Entonces voy a abrir nuevamente acá porque estoy en la computadora y estoy utilizando el audio. Estoy utilizando el audio del, ¿cómo se llama? Estoy utilizando el audio del... Ah, no quiere abrir, no sé por qué. Bien, entonces, miren ustedes, teníamos solo 2 diapositivas, donde teníamos que mostrar nosotros, al Trichophyton tonsurans. Vamos a observar abundancia de clamiconidios. ¿Con esto qué quiero decir? Que vamos a observar clamiconidios en dermatofitos, que vamos a observar clamiconidios en levaduras y además las características de la colonia. Las colonias de Tonsurans la tienen bien descrita en la guía de práctica. En la presentación de la práctica vamos a volver a pasar esto. Ya les he dicho que vamos a repetir varias veces para que ustedes tengan, pues, se les quede lo más importante, ¿no? No es que tenemos que hablar un montón, debe quedar lo necesario. Y finalmente la diferenciación de la última diapositiva donde diferenciamos Trichophyton mentagrofites de Trichophyton rubrum. Muchas veces el paciente ha tenido tratamiento, claro que lo ha suspendido, el hongo ha desarrollado, pero no podemos diferenciar uno de otro. Entonces, para poder diferenciarlo utilizamos unas pruebas bioquímicas, inclusive están en la guía de práctica. Bien, eso sería con respecto a la clase teórica de hoy día. Les agradezco mucho por la atención y la práctica empezará a las 10:15 con sus respectivos profesores. Muy bien, entonces nos podemos retirar. Muchas gracias nuevamente.